Dos fallas bastante interesantes en este vehículo. Primera, no encendía. Ya está solventado, es una alimentación de computadora. Segunda, quiero que observes. Al momento que yo acelero, vean, el vehículo no reacciona y genera unas contraexplosiones. Vamos a colocar el osciloscopio. Yo supongo que esa pequeña contraexplosión es una falta de combustible, por lo que escucho que los inyectores se aperturan y se cierran, o sea, se activan a destiempo. ¿Ya? Vean, falla bastante interesante. El vehículo no acelera. Vamos a solventar este problema. Vamos a monitorear directamente lo que corresponde al control para inyectores, control para la bobina y también determinar cuáles son las conexiones para este distribuidor. Vean que es un distribuidor que consta de 6 pines adicionales, 2 pines en esta parte es para alimentación y el control de la bobina. Perfecto. Ahora, estos 6 pines tenemos algunas cosillas muy pendientes de las cuales podríamos estar mencionando a continuación. Aquí tenemos el esquema eléctrico donde nos detalla, ¿ya? Pin 4 y 5 van a servir para las señales de confirmación, tanto IGT como IGF. ¿Cuáles son estos pines del extremo? Ya, listo, este cable de color amarillo con color negro y el cable de color negro entero. Muchas de las veces no va a coincidir exactamente el color, en este caso sí. Así que, ¿cómo yo sé, sin mirar el esquema eléctrico, cuál es la señal de confirmación y cuál es la señal la cual la computadora va a estar enviando para que el módulo genere su trabajo? La señal de confirmación de encendido por lo general siempre va a estar alimentada con una tensión de 5 voltios. Si vamos a medir en el primer pin, no tenemos nada. ¿Ya? Medimos en el segundo pin y tenemos una señal de 4.7 voltios. El cable de color negro con raya amarilla, si nos fijamos en el esquema eléctrico, es el terminal número 4. Vamos a seguir el esquema y nos indica exactamente IGF. Perfecto, la señal de confirmación de encendido. Por este pin, el módulo va a estar enviando un control de onda cuadrada cada vez que la bobina funcione, de manera de generar una comprobación de encendido. Ahora, los otros 4 terminales también los tenemos en esta parte, salen directamente del distribuidor, en efecto, y nos indica que tenemos un aislamiento de masa, un amallado de masa, eso que nos da a entender que esto de aquí nos va a evitar que se llene de señales parásitas. Por lo general, las señales tanto de CKP y de SMP siempre tienen este mallado aterrizado a masa. Terminal 2, 3, 6 y terminal número 5. Nosotros ya realizamos la tarea y les podría estar mencionando. Los pines superiores van a ser conexiones a masa. Vamos a colocarlo aquí. Nos va a pitar a masa. Los pines superiores, perfecto. Vamos a ver en el pin inferior. Ya también nos va a pitar a masa. Y ahora nos vamos a ir a la parte de abajo. ¿Por cuál de los dos sale la señal del CKP y por cuál de los dos sale la señal del SMP? En efecto, podríamos revisar en el esquema eléctrico, pero necesitamos acortar este video. En el pin intermedio tenemos la señal de nuestro sensor CKP. Inclusive si es que yo coloco la punta lógica, quiero que escuchen que la computadora toma la señal o el control que coloca de 0 a 2 voltios debido a que el equipo tiene una baja impedancia y lo toma como una señal de CKP. Colocamos y escuchen que se activa la bomba de combustible, como también coloco un pequeño control para inyectores y bobinas. Y el último pin, en el cual sospechamos que teníamos algún problema, es nuestro terminal para la señal del sensor CMP, en donde que efectivamente no tenemos ninguna recepción de señal, tal parece. Y también, en efecto, se contamina muchísimo esa señal. Algo está sucediendo ahí e inclusive podríamos considerar que en esta parte es como si estuviésemos en un circuito abierto. Coloco un multímetro, lo coloco y lo invierto la polaridad. En vez de colocar la masa como el pin común de medición, voy a colocar el positivo y de esa manera yo ya sé si es que ese terminal está conectado hacia la computadora. Perfecto, para saber que no tenemos un cable al aire, colocamos puerto común positivo, el positivo de batería, y con este vamos a testear el terminal que no nos medía absolutamente nada con la Power Scan. Conectamos y observamos que tenemos una tensión de 12 voltios. Eso significa que sí está conectado hacia la computadora o hacia algún componente, está compartida esta señal del sensor CMP. Vamos a encender. Listo, quiero que observen el tipo de falla también que tiene al encender. A veces se pone medio pendejo. Contra explosión se apaga. Estoy acelerando. El vehículo como que quiere acelerar, se apaga.
Listo, allí reacciona el vehículo. Ya, vamos a la parte delantera. Ahora realizar todas las comprobaciones. Nos vamos a fijar en la señal que la computadora envía para que funcione el módulo, ¿sí? Vamos a colocar 40 voltios de división también. Vamos a filtrar estas señales. Y esperamos un momento que inicie la falla. Podríamos mencionar algo. En base a la señal que envía el distribuidor, ahora que estemos en estado, vamos a hacer la comprobación. En base a la señal de nuestro sensor CKP, que es el cable de color rojo, la computadora va a coordinar, ¿listo?, tanto el pulso para inyectores como también el pulso para la bobina. Quiero que observe, por cada señal del sensor CKP, al recongelarlo, tenemos un control que coloca la computadora para la bobina. Vean, control para la bobina, tiempo de quemado y la señal de nuestro sensor CKP. Perfecto, ¿eso qué quiere decir? Que en base a la señal del CKP, la computadora pone una sincronización para tanto el control para inyectores como también para el control para bobina. Vean, cada 4 etapas de chispa, cada 4 señales de nuestro sensor CKP, la computadora coloca un control para los inyectores. Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando comienza el problema? Y bien podríamos confundirnos con una bomba de combustible en mal estado, con algún componente que nos esté dando algún problema. Vamos a tratar de hacer que se baje esta aceleración. Ya, el problema es cuando baja la aceleración. Vamos a hacer que baje la aceleración e inmediatamente observe. No me dan arranque, por favor. Ahora que se encienda. Mientras el vehículo esté acelerado, por lo general va a permitir acelerar. Pero cuando le quitamos un ingreso de aire, el vehículo deja de acelerar. Vean, súper interesante. Ahora vamos a observar la falla. Otra vez. Ya, perfecto. Aquí tenemos la falla. Y vamos a comenzar a analizar. Colocarlo por 2 voltios por división. Déjalo más ahí, ya. Esperemos que no se nos apague. Bueno, ya se nos apagó. Pero lo que nos interesa es el análisis de este problema. Y observamos. Veámoslo desde esta parte que supuestamente se encontraba en buen estado. Tenemos señal de CKP, control para la bobina. Vamos a grabar inclusive, es una falla bastante interesante. Señal de CKP, control para la bobina. Señal de CKP, control para la bobina. Pero si nosotros somos bastante minuciosos en el diagnóstico, podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos la línea de 12 voltios. Después de un tiempo, la computadora comienza a aterrizar o a saturar o a sobresaturar a la bobina. Vean, la señal del sensor CKP sigue siendo la misma, no se entrecorta, no tenemos ruido eléctrico como en la señal del sensor CMP. Eso que nosotros ya quitamos el pin correspondiente de la señal del sensor CMP, perdón. Ya, perfecto, vean. Tenemos en perfecto estado la señal del CKP, pero la computadora comienza a tomar un funcionamiento bastante errático. ¿Qué es lo que sucede? Sobresatura la bobina colocándole todo el tiempo a masa y luego lo suelta. En esta parte se generaron etapas de chispa. Una vez que suelta esa activación a masa o esa polarización a masa, lo cual, en efecto, si es que continúa así, vamos a sobresaturar la bobina y la bobina podría llegar a quemarse. De la misma manera, ¿qué es lo que sucede con los inyectores? Comienza a colocar a un destiempo. Recordemos que cada 4 señales de nuestro sensor CKP vamos a tener un pulso para inyectores, pero vean, ¿qué es lo que sucede? Al momento que se genera la falla, la computadora deja de colocar pulsos de inyección. Deja de colocar pulsos de inyección, que deja de colocar pulsos de inyección. Una última comprobación para verificar que la computadora está en mal estado y sí o sí tenemos un problema de unidad de control. Vamos a comprobar el ingreso de la señal para la activación de la bobina, el cual es este de aquí. ¿Ya?
Recordemos que los pines de los extremos son para las señales IGB, IGF y GT. Vamos a encenderlo nuevamente y observamos. Listo, vamos a encenderlo. ¿Ya? Perfecto. Y vamos a colocar pause. Apágalo más. Vamos a ver con un pequeño zoom. Y quiero que observe. La computadora en esta parte está colocando una activación para la bobina. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que sucede luego cuando empieza a sobresaturar a la bobina y todo el tiempo lo aterriza más? No, espérense, vamos a tener acá. Algo está sucediendo. Creo que ahí me confundí. Sí, efectivamente. Esta parte de aquí. Ya, perfecto. Aquí tenemos. La computadora comienza a activar a la bobina con un tiempo de activación, cuando todo se encuentra en buen estado, de aproximadamente 10 milisegundos. Y en algunos casos creo que la activa con 8 milisegundos, ¿ya? Luego de esto, en donde que la computadora está bien, porque vean el pulso de inyección. Contemos 1, 2, 3, 4 etapas de chispa y pulsos de inyección de una manera bastante eficiente, de una manera bastante correcta. De un rato al otro, la computadora, vean qué es lo que empieza a hacer. Empieza a dejarle un mayor tiempo de activación o saturación para la bobina. A consecuencia de esto, la bobina se sobresatura. Yo pensaría que debería estar bastante caliente debido a esta falla. ¿Ya? Empieza a sobresaturarse y acá nuevamente se arregla. Este control de aquí, o este pulso de aquí, corresponde a la señal que llega al módulo de encendido para que le activa la bobina. Le deja todo el tiempo activado y claramente lo podemos ver en la etapa de activación de la bobina. Es un problema ya de la unidad de control. La computadora, lamentablemente en este caso, tiene un problema bastante grave. Vamos a comenzar a revisar la computadora de motor, revisar tanto alimentaciones negativas como positivas. Y de esa manera llegar a saber si es que la computadora, para este caso de diagnóstico, tiene arreglo o tiene que ser reemplazada por una nueva computadora. Nos vamos a la otra parte de la placa y vamos a realizar la misma comprobación por la técnica de impedancia, ¿ya? En donde que vamos a ver la caída de tensión que se va generando al momento de realizar la medición. Buscamos un punto común de masa, colocamos, verificamos por medio de un capacitor electrolítico y midiéndolo en la placa, comprobando que sea masa. Efectivamente, si es que es posible apoyarnos con un pinout correspondiente de la computadora, fuese lo mejor para no errar en cualquier medición que estemos realizando. Nos vamos a dirigir a estos capacitores que tenemos en esta parte, los cuales son capacitores que nos van a servir para filtrar las señales, para que la señal se purifique. Y medimos. Ya. En el punto positivo tenemos una caída de tensión de 620 milivoltios. Se encuentra en buen estado. En el otro punto, como es un punto derivado a masa, vamos a tener una tensión muy cercana a masa. En este caso tenemos 0 voltios. Vamos con el siguiente. De la misma manera podemos observar que tenemos una caída de tensión de 262 milivoltios. En el otro extremo deberíamos de tener masa. Con el siguiente. Y de esta manera vamos comprobando cualquier tipo de capacitor. Vamos con el capacitor que se encuentra un poquito más lejano. Podemos observar que todas las mediciones son correctas. ¿Ya? En esta sección tenemos un capacitor electrolítico de mayor tamaño y nos mide que tenemos 533 milivoltios. Y en el otro extremo también vamos a ver si es que tenemos un punto común de conexión. Ya. En base a este análisis o en base a esta prueba también podríamos ir determinando si tenemos algún problema relacionado a cualquier yodo, ya sea un yodo Zener o un yodo de protección común y corriente. Vamos a colocar en escala de continuidad y aquí tenemos un pequeño inconveniente, el cual se relaciona a un yodo de protección. Anteriormente había mencionado que en esta computadora se había generado un cortocircuito. Aquí podemos observar claramente la unión de la pista que la habían realizado. Pese a ello, al realizar diagnóstico de por qué el vehículo no aceleraba,
pudimos notar que la computadora tiene algún tipo de desperfecto. No sabemos cuál desperfecto tiene. Así que algo, cuando se conecta o se polariza de una manera incorrecta a la computadora, siempre suele suceder que los capacitores o los diodos sufren algún tipo de desperfecto. En este caso vamos a medir el diodo Zener, que está derivado o relacionado directamente a la pista que se encuentra volada, y medimos. En una parte tenemos 0.734 voltios el consumo normal de un diodo, y en la otra parte deberíamos de tener una tensión cercana a cero. Perfecto. Vamos a medir los capacitores electrolíticos, o los capacitores en esta parte no son electrolíticos. Ya, en un lado tenemos 0, se entiende que es la derivación a masa o la condición a masa, y del otro lado también tenemos un consumo bastante regular. Perfecto. En esta parte quiero hacer un pequeño énfasis. Si es que yo ubico cualquier diodo de la placa con el punto común a positivo en esta parte, voy a poder testear cada uno de los capacitores. Ya, vamos a ver. Listo, perfecto. Ahí estoy midiendo un yodo. Este yodo de aquí se encuentra en buen estado. Vamos a medir otro yodo. Este yodo tiene una caída de tensión. Y vamos a medir este yodo. Este yodo me marca 0. Esta parte del yodo me marca también 0. Vamos a polarizar el yodo. Listo. Si nosotros polarizamos el yodo, de la misma manera nos marca 0. Invertimos la polarización. Nos sigue marcando 0. Algo está sucediendo con este yodo de protección. Vamos a colocar en la etapa de continuidad. Y cuando vamos a medir continuidad debemos de verificar si no tenemos un cortocircuito. O sea que el cortocircuito se va a derivar siempre a masa. Nos colocamos nuevamente en nuestro punto común de masa. Medimos en un extremo. Nos pita a masa. Medimos en el otro extremo. Nos pita a masa. Vamos directamente al yodo. Colocamos un lado. Pita a masa. Colocamos el otro lado. Pita a masa. Vamos a levantar el yodo. Ya, esta parte lo tenemos levantado. Si medimos en un sentido, pita a continuidad, y en el otro sentido también nos da continuidad. Esto nos indica que este yodo de protección está volado, está en un cortocircuito. Ya realizamos el diagnóstico y reparación de la computadora. Ahora vamos a encender. Damos arranque, el vehículo enciende sin ningún inconveniente. Perfecto. Está bastante suave. Cuando bajaba las revoluciones, el vehículo comenzaba a fallar. Vamos a testear qué es lo que sucede. Inclusive no hemos movido ninguno de nuestros equipos, ya que luego de determinar que era la computadora, revisamos la computadora. Teníamos condensadores y yodos que se encontraban en mal estado. Teníamos que respaldar algunas tensiones o algunas pistas que también se encontraban un poco circuitadas. Esa es una última revisión, inspección que vamos a realizar en la unidad para poder garantizar el trabajo. Pero en sí quiero que observen, el vehículo está bastante quieto. La señal del sensor CMP sigue teniendo una pequeña interferencia, pero no afecta en el funcionamiento como tal del vehículo. Vamos a medir la señal de nuestro sensor CKP, la del CMP, y ahora la señal del sensor CMP. Y como podemos observar, tenemos una correcta sincronización entre inyectores, control para la bobina y señal de nuestro sensor. El vehículo ya se encuentra en ralentí, ya no tenemos que acelerarlo. Acelera en perfecto estado. Diagnóstico y revisión culminada. Nos vemos. Espero que esta pequeña ayuda, este pequeño tip, tanto del conexionado como también de la forma o la estrategia de diagnóstico, te sea de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.